En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, martes 21 de mayo, la Iglesia está celebrando el martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Los invito a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo para vivir el mensaje que el Señor hoy nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Ellos no entendían aquellas palabras, pero tenían miedo de pedirle explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en la casa les preguntó: ¿de qué discutían ustedes por el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, San Marcos nos va a hablar de alguna manera del proceso que lleva la fe y el compromiso cristiano. La fe es algo en lo cual nosotros vamos interiorizando y creciendo poco a poco por medio de ese contacto directo que tenemos con el Señor a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la lectura de la palabra de Dios. Y hoy en ese crecimiento en la fe nos presenta Marcos a Jesús, que por segunda vez va a estar hablando a sus discípulos acerca de su pasión. Él está mostrando a sus discípulos cómo Él va a entregarse, va a darse por nuestra salvación. Sin embargo, en la mente de los discípulos todavía no entra que el Mesías de Dios tenga que padecer y tenga que sufrir. Me imagino que en la mente de ellos pensaban en un Mesías poderoso, en un Mesías guerrero, en un Mesías con una fuerza política, social, económica, que haría que todos acudieran a Él y lo siguieran. Sin embargo, Jesús está presentando un mesianismo diferente que ellos todavía no comprenden y por eso van discutiendo en el camino quién de ellos sería el más grande, cuál de ellos es el más importante en este reino que Jesús está proclamando y está anunciando. Y Jesús los está llevando a que ellos vayan entendiendo y comprendiendo cómo en la iglesia, en su reino, el poder es servicio. El fundamento del reino de Dios está dado en el servicio a Dios y al servicio de nuestros hermanos. El fundamento del reino de Dios está dado en esa fraternidad de vida que tiene que existir entre nosotros los cristianos. No es el creernos mejores, no es el creernos mayores, más fuerte que los otros, con más poder que los demás. No, eso no es el verdadero cristianismo. Esa no es la forma de entender y de vivir el reino de Dios. El reino de Dios tenemos que vivirlo por medio del servicio. El reino de Dios tenemos que vivirlo por medio de esa entrega a cada uno de nuestros hermanos,
en los cuales se manifiesta y se hace presente el reino de Dios. Mis queridos hermanos, ciertamente habrá veces y habrán cosas que no entenderemos, pero tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Tenemos que aprender a preguntarle al Señor qué Él quiere de nosotros. Jesús tomó un niño y lo puso en medio de sus discípulos como un ejemplo. Quizás nos toque a nosotros ser como esos niños. ¿Han visto cómo los niños muchas veces preguntan y vuelven a preguntar y vuelven a preguntar y no paran de preguntar? Quizás nos toque a nosotros también hacer lo mismo, preguntar, preguntar y preguntar. Preguntarle al Señor constantemente qué Él quiere de nosotros, qué es lo que estamos haciendo, si estamos trabajando bien, si estamos actuando bien. Nos toca a nosotros, mis queridos hermanos, acoger al Señor en nuestra vida, acoger ese reino de humildad, de sencillez que el Señor nos está proponiendo. Pero para eso tenemos que abrirnos a la gracia de Dios, tenemos que abrirnos a la gracia del Espíritu Santo, tenemos que aprender a tener esa confianza que tienen los niños en su Padre para podernos acercar al Señor, para poder impetrar del Señor la luz de su Espíritu, para que ilumine todos nuestros pensamientos, palabras y obras, para que nuestras acciones vayan siempre de acuerdo al reino de Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.